y a espaldas de los mexicanos, ni más ni menos que su mano derecha, su superpolicía, porque así le decía Felipe Calderón a él, su zar antidrogas, ¿no? Su persona más cercana, su hombre de confianza, su confidente, era parte fundamental del cártel de Sinaloa. Imagínense ustedes el cinismo de Felipe Calderón al publicar en sus cuentas de X, de esta red social, que nunca le habían presentado a él pruebas verificables, creo que fue el nombre que utilizó, que el subsecretario de la Defensa, la segunda persona más importante al mando del ejército mexicano, le hubiera dicho: señor presidente, su secretario está involucrado y tiene nexos con el crimen organizado, ¿no era prueba contundente? ¿Ya se le olvidó a Felipe Calderón? Muy buenas tardes ya a todas y a todos, gracias por la espera. Pues yo quiero darles un poco de contexto. Ayer anunciamos algo muy importante que tenía que ver con la detención de Genaro García Luna, y me da la impresión de que este hecho va a quedar marcado en la historia de México como el día en el que un exsecretario de Seguridad del país fue condenado por el gobierno de Estados Unidos por narcotráfico. Y me parece importante entrar en varios temas porque no estamos hablando de cualquier exsecretario, se trata ni más ni menos que de este secretario de Seguridad que en el sexenio de Felipe Calderón, ¿sí?, fue su brazo derecho. Felipe Calderón, un hombre que le declaró la guerra al narcotráfico, un hombre que trató de legitimar su presidencia, que nosotros pensamos que fue fraudulenta desde el proceso electoral, y que de forma paralela, fíjense ustedes, y a espaldas de los mexicanos, ni más ni menos que su mano derecha, su superpolicía, porque así le decía Felipe Calderón a él, su zar antidrogas, ¿no? Su persona más cercana, su hombre de confianza, su confidente, era parte fundamental del cártel de Sinaloa. ¿Cómo que parte fundamental? Bueno, colaboraba con el cártel de Sinaloa. Las propias autoridades norteamericanas han dicho que era incluso peor que Joaquín El Chapo Guzmán, y que el cártel de Sinaloa y todas las atrocidades del cártel de Sinaloa no hubieran sido posibles, sin duda, sin la colaboración de un personaje de la historia como este personaje siniestro. García Luna fue condenado, ya ustedes lo saben, a 38 años de prisión y una multa de $2 millones por 5 delitos, que 2 millones pues es nada contra lo que se le encontró en las cuentas, $1,000 millones, $1,000 millones a un funcionario público, ¿no? ¿Qué delitos? Participar en una empresa criminal, conspiración internacional para la distribución de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración de importación de cocaína y de dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos, porque como ustedes saben también, pues el señor obtuvo su residencia y su nacionalidad con documentos falsos, muy al estilo de este gobierno marcado por la corrupción. Hoy más temprano, fíjense ustedes, escuchaba yo en una entrevista con la periodista Azucena Uresti a un exsecretario de Gobernación, ¿sí?, a ese que formó parte del gabinete de el propio Felipe Calderón, decía que García Luna había sido juzgado solamente mediante testimonios. Y creo que eso ha sido una constante que la oposición, o al menos algunos miembros de la oposición, han tratado de repetir, pero estoy aquí para decirles que no hay nada más falso que eso. ¿Por qué insisten en defenderlo? ¿Qué hay detrás
de esta defensa que no hace ningún sentido de los funcionarios públicos, por Dios, la Fiscalía de Estados Unidos presentó más de 60,000 documentos de prueba, entre los que se encontraban fotografías, transacciones financieras, informes, audios, mensajes, llamadas, es decir, un expediente sólido, un expediente contundente. Y si quieren hablar de testimonios importantes, pues hablemos también del general Tomás Ángeles Daguajar, que mientras era subsecretario de la Defensa en el gobierno de Felipe Calderón, le advirtió de viva voz, un 9 de mayo del 2007, que Genaro García Luna trabajaba para el crimen organizado. Imagínense ustedes el cinismo de Felipe Calderón al publicar en sus cuentas de X, de esta red social, que nunca le habían presentado a él pruebas verificables, creo que fue el nombre que utilizó, que el subsecretario de la Defensa, la segunda persona más importante al mando del ejército mexicano, le hubiera dicho: señor presidente, su secretario está involucrado y tiene nexos con el crimen organizado. ¿No era prueba contundente? ¿Ya se le olvidó a Felipe Calderón? ¿Y qué creen que hizo Felipe Calderón? Pues no solo lo despidió, sino que incluso le inventó delitos. Imagínense la complicidad que tenía con Genaro García Luna, y lo encarceló, de los cuales ya fueron exonerados. El general ya está libre porque era una carpeta inventada completamente. Por eso nuestra pregunta tan insistente y persistente: ¿de verdad ustedes creen que Calderón no sabía lo que hacía su mano derecha? ¿Su gran hombre de confianza? ¿El superpolicía del PAN? Yo creo que es imposible que no lo supiera, y claro que por eso Felipe Calderón debe de ser juzgado. No queda más que decir qué cínico es Felipe. Felipe el cínico, habría que decirle. Es imposible pensar que un presidente que además tenía ya información de un subsecretario de la Defensa, de que su mano derecha era cómplice del crimen organizado, específicamente de un cártel, no supiera lo que estaba haciendo. Ya olvídense ustedes la disculpa. Habría que ver con información contundente si es viable la integración de una investigación de oficio en contra de estos personajes. Muchas gracias.